lugar. El objeto de esta charla es pues, poner sobre la mesa parte de la memoria de Arrecife, ¿no? Y de Lanzarote, por ende. En este caso, pues, circunscrita en la figura de una persona de la que hablaremos, que es don Manuel Fernández. Cómo de alguna forma empezamos desde Somos Lanzarote a tener constancia de su figura fue a raíz de un artículo de un familiar suyo, de Jaime, y después a raíz de un amigo común, pues me contó la historia, ¿no? Y interesante que sería pues volver a rescatar su figura, o por primera vez, ¿no? Ya después de la dictadura y en plena democracia, poder pues, rendirle un tributo, aunque sea con toda la humildad del mundo, aquí en su ciudad natal, en su municipio natal y en su isla, ¿no? A don Manuel. Y la verdad es que para mí fue una noticia estupenda, porque la política tiene muchas cosas, pero esta es sin duda de las más bonitas, ¿no? Ser capaz de traer a tu ciudad pues, parte de su historia, volver a traerla al presente, recordarla, para no perder el futuro, ¿no? Porque es importante rescatar el pasado para no perder ni la vista en el presente, ni por supuesto el horizonte hacia el que vamos al futuro. Sin más, yo creo que hemos además traído un elenco importante de gente como para poder quedarnos además con una idea más o menos digna de la figura del personaje, aunque evidentemente está muy por encima de cualquier discurso con palabras, lo que fue don Manuel y lo que significó para Arrecife. Si les parece, vamos a empezar con una contextualización del estilo periodístico, por así decirlo, en la isla durante esa época, para después contar un poco de su biografía más profundamente y acabar pues cuáles eran las circunstancias en las que se encontraban pues todas las personas que creían en ideales justos y que fueron pues de forma sanguinaria y cruel represaliados, y algunos de ellos incluso pues se extinguieron sus vidas, como fue el caso de don Manuel Fernández. Para ello, en primer lugar, pues les presento a Mario Ferrer, que seguro que lo conocen, y bueno, historiador, y además pues, ha hecho una investigación espléndida, ¿no? Sobre el periodismo en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, y nos va a relatar un poquillo cómo era el ambiente en el que Manuel Fernández desarrolló parte de su vida. Pues muchas gracias, bueno, todo por lo de espléndido. Yo hice una investigación, me alegro por lo de espléndido porque este libro salió con una editorial y siempre están los puestos de descenso de los menos vendidos. Fueron muchos años investigando y luego pues aunque no es la referencia, pero sí un tema que me apasionaba, porque me dedicaba a la historia y al periodismo, y me han pedido un poco que contextualice. La verdad que yo tampoco sabía un poco cómo era el orden. Decía Churchill que para improvisar, un buen discurso improvisado necesitas 3 semanas. Yo voy a intentar hacerlo ahora en poco tiempo, resumiendo un periodo que es enorme, desde que aparecen un poco los primeros periódicos a mediados del siglo XIX hasta el año 36, que es un periodo que poco a poco va evolucionando en el ámbito informativo, que es lo que yo estoy más especializado, en el ámbito de prensa. Pero a partir de la prensa quizás puedo dar unas pinceladas de cómo era la época. La prensa no aparece no por casualidad, eso en la segunda mitad del siglo XIX, porque hay un momento de crecimiento económico, sobre todo a través de las cochinillas, que permite que Arrecife crezca y trae comerciantes. De hecho, el primer periódico impreso llevó unos manuscritos, como pasó en Las Palmas, en Fuerteventura, en Tenerife, que las primeras élites escribían unos periódicos manuscritos, imagínense, y circulaban unos pequeños ejemplares. El primero aquí fue El Crisol, del año 1858. Y en el 61, gracias a un comerciante tinerfeño que trae una imprenta, empieza Crónica de Arrecife, si no me equivoco, que se titulaba, y que además es uno de los más interesantes de ese siglo. Pero corresponde a lo que históricamente es la primera fase del periodismo, que en Tenerife empieza un poco antes, en Madrid mucho antes. De hecho, en Madrid tenemos uno de los grandes figuras, quizás la de mayor relevancia internacional, también un poco olvidado en la isla, que es Flavio Fajardo. Y aquí llega más tarde, pues evidentemente por la marginalidad y sobre todo por el contexto de enorme precariedad que podía tener una isla como Lanzarote para el desarrollo de algo muy propio del mundo contemporáneo, que son los medios de comunicación. Estamos en un espacio donde no aparecen las empresas informativas prácticamente hasta antes de ayer, porque no había un tejido empresarial local que sustentara mediante publicidad esos periódicos. Luego no había, o había unas altísimas cotas de analfabetismo,
También estamos en una isla de pequeña población, donde hay masas urbanas, donde las pequeñas burguesías o los grupos obreros son los que van comprando y son, digamos, el caldo de cultivo de las publicaciones. Pues en Lanzarote, una población todavía muy débil y siempre al socaire un poco de las bajadas y subidas de las sequías y de los ciclos económicos, eso depara una fragilidad enorme que impide el desarrollo de muchos medios de comunicación. Aún así, se van desarrollando los periódicos, y también los periódicos son una señal, siempre está ese juego de doble espejo, de cómo el periódico refleja la sociedad y luego cómo los periódicos en realidad son consecuencias de unos grupos sociales específicos. Empiezan a surgir cabeceras que ya pasan de esa fase inicial más erudita o pedagógica, que se da en todos lados, a una fase más ideológica a finales del siglo XIX. Uno de los más famosos es El Horizonte, de Leandro Fajardo, y quizás pongo con ese perfil para definir el perfil de muchos de los prohombres que empiezan a impulsar las cabeceras de esta época. Son cabeceras, algunas de más o menor duración, que lo que hacen muchas veces es lanzar a la determinada figura, lo utilizan como plataforma política. Esa es una vertiente. La otra vertiente son intelectuales, eruditos, poetas, escritores que quieren publicar. Entonces tenemos periódicos o de un signo político muy marcado y también con contenidos culturales según las áreas de influencia y también la camarilla un poco que está detrás de cada cabecera. Esa motor de la política, que va a desaparecer por completo en el año 36 con la instauración de la dictadura y un régimen totalmente propagandístico y absolutamente controlado, pues es el gran motor en el primer tercio del siglo XX. Empiezan a aparecer muchos periódicos, y algunos, por ejemplo, que los que empieza a participar Manuel Fernández. De hecho, cronista de Arrecife de finales del siglo XIX, 1899, hay un texto firmado por él. A mí me parece hasta una etapa muy joven él para que él participara, pero sí aparece. Y de hecho criticaba la falta de afición musical en la isla. Estaban contando la tesis, no me acordaba. Y luego empieza a participar y destaca, yo creo que lo contará mejor porque yo en la tesis lo que investigaba era un corpus de periódicos enorme, solo en esta época aparecen 30 y pico. Y claro, hay multitud de personajes alrededor de ese mundo de la prensa. Se mezcla lo político, lo social, lo cultural, algo parecido a lo de ahora, pero en un contexto de total precariedad, donde no había empresas informativas que sustentaran el ejercicio periodístico, sino era mucha gente o aficionados a las letras o que tenían ese talante más político, más ideológico, que en este caso, el de Manuel Fernández, pues está muy claro cuando funda y dirige un periódico que yo cuando lo conocí me llamó mucho la atención, el título, El Proletario, en 1902, es decir, cómo utilizaba un concepto todavía muy novedoso de ideología, sobre todo para un espacio tan marginal como Lanzarote. Para que se hagan una idea de la marginalidad, yo hablaba del periodismo en la periferia, cuando estuve haciendo la investigación esta, tuve la suerte, conseguí que le interesara a una profesora de Liverpool y estuve en Liverpool unos meses. Intentaba con eso comparar el desarrollo de la prensa aquí y en otros lugares. Y sobre todo, creo que fue muy buena idea, fue idea de ella, compararlo con la isla de Man, que es una isla de las dimensiones de Lanzarote, que está entre Irlanda e Inglaterra, que además está pegada a Liverpool, estaba en el centro de estudios de la isla de Man, allí en Liverpool, entonces yo pude consultar un montón de información. Y claro, la isla de Man, para que se sitúen, no pertenece al Reino Unido, pero pertenece a la corona. Estas cosas curiosas que hacen los ingleses, así nos tienen. Y reconocen a la reina, y era una especie, ahora es un medio paraíso fiscal. En esa época, curiosamente, en el siglo XIX hay una época de bonanza porque empieza a desarrollarse la industria del viaje, de cierta manera, ¿no? Entonces mucha gente de Irlanda, sobre todo de Liverpool, se va de vacaciones a la isla de Man. Y la isla de Man, teniendo una superficie como Lanzarote, tiene muchísima población, muchísimas más empresas y llega a tener periódicos diarios en el siglo XIX. Algo que no sucede aquí hasta la voz de Lanzarote en los años 80, 90 prácticamente. Y claro, lo que te encuentras detrás es que hay otro contexto social. Allí los índices de analfabetismo a finales del siglo XIX eran justo lo contrario que aquí. Si aquí teníamos un 90% de analfabetismo, allí era lo contrario. Solo el 10% de la población era analfabeta. Entonces, ese juego de doble espejo siempre en los medios de comunicación pues tienen esa condición, y siempre, claro, que es una cosa que yo siempre intento destacar, que esa combinación entre historia y periodismo, los periodistas o los historiadores a veces tienen el efecto de coger un periódico y a partir de eso creen que hace un reflejo de la sociedad, cuando los periódicos son de las fuentes de información más tendenciosas que uno puede encontrar. Siempre tienen una ideología detrás,
un mecenas o lo que vea. Y a veces, muchas veces también se cogen los periódicos sin saber que ese periódico tiene una intencionalidad política. De hecho, muchas cabeceras de esta etapa duran pocos números, de hecho surgen a veces justo antes de las elecciones. Hay varias que además apoyan mucho a Ángel Guerra, que era el gran diputado de la época, que surgen justo en la previa a las elecciones para presionar a la pequeña opinión pública, pero existía esa esfera, aunque sea difícil de considerar. De hecho hay uno, a ver si lo busco luego, que cita los electores pueblo por pueblo que tienen que apoyar a León y Castillo. La prensa en esa época, como ustedes se imaginarán, está muy centrada muchas veces en motivaciones políticas. No todos son políticos. Hay uno, por ejemplo, muy curioso, que es un periódico que se declara feminista, en 1905, La Recife. Yo no sé a quién se le ocurrió semejante aventura, y que dura 2 o 3 números nada más, pero casi siempre la prensa estaba centrada muchas veces en las disputas de lo que se ha llamado el proyecto insular o la pugna intracanaria, y los seguidores de una corriente sacan un periódico, los otros seguidores de otra corriente sacan otro periódico. Realmente son las élites culturales, económicas sobre todo. Lo que hay detrás muchas veces son abogados, pequeños comerciantes, gente de consignatarias que tiene dinero y que se intenta lanzar a la arena política. Aparte del ámbito periodístico, sí tienen que dar en cuenta que también se va evolucionando un poco el contexto social y cultural. Empiezan a aparecer las sociedades, como la sociedad-democracia, empiezan a crearse centros culturales en la escala lanzaroteña, claro, de esa época, ¿no? La educación va progresando, todo también siempre dependiendo un poco de los ciclos económicos. Y en este caso Manuel Fernández, yo sí que luego un poco entro más en los perfiles de la figura, lo que hace es ser uno de los prototipos, pero en este caso del lado de la izquierda, además uno de los más izquierdosos que nos vamos a encontrar, que se llama se liga a movimientos obreros, y empiezan a aparecer determinados movimientos obreros en Lanzarote, yo lo sé a través de la prensa, que son muy curiosos y que aparecen sobre todo en Tiempos Nuevos, que es el periódico socialista de la UGT del año 30 al año 34, que es uno de los grandes periódicos de esta época, con su longevidad, dura varios años, tiene mucha información. Y ahí, por ejemplo, relataban la huelga de los salineros en Janubio, de los pescadores. Hubo sobre todo una trifulca importante, y además ahí en los dos periódicos estaba Acción, que era el sector republicano radical de Lerroux y Tiempos Nuevos, como unos apoyaban a los armadores y otros apoyaban a los pescadores, que lo que pedían era una mejora de los salarios, que se les diera un plato de garbanzo, y tiene una serie de reivindicaciones muy curiosas. Y en todo caso él escribe, la verdad que los textos que se encuentran de él, el gran problema de la prensa de esta época es que muchos de los periódicos están desaparecidos. De hecho yo el Proletario no lo he encontrado. Espero, o me gustaría que en el futuro pues sigan apareciendo nuevas colecciones. Esto a veces por la gente lo tiene guardado, lo pierde, no lo localiza. Hay un investigador, Antonio Montelongo, que lo citaba en uno de sus libros, y yo intenté hablar con él, hablé varias veces, pero no conseguimos que no sé si tiene realmente ejemplares o no. Y luego pues aparece en La Aurora, de 1900 a 1905, es el gran periódico de la época en Fuerteventura, que reúne ese perfil de los grandes proletarios, los grandes empresarios, digamos, los prohombres de Puerto Cabra en esa época, que reunían siempre el perfil político y económico en muchos casos. Y en el caso de Manuel Fernández es más la parte ideológica, y que él aparece en sus textos reivindicando, y también tiene una vocación cultural que a mí me llamó la atención, que aparece en varios de sus periódicos, y es el contexto en el que él se desarrolla, el contexto periodístico. Respecto al contexto general, pues pónganse en una isla que está empezando a transformarse, que por ciudadanos, que yo creo que ya lo comentarán mejor, la parte ideológica son los sectores de derecha que encaran las elecciones en la República, y que es un sector minoritario que empieza a potenciar, sobre todo con el proletario y con esas acciones, y que luego le llevará pues al desenlace final, que yo creo que van a comentar más. He tratado de sintetizar, no sé si me he ido muy por las ramas, más por la parte periodística, siempre reconociendo ese defecto de que los periódicos no son un reflejo, son un espejo muy cóncavo, muy convexo, que distorsiona mucho lo que sucede, porque siempre son juez y parte. Aún así, pues yo reivindico la validez de esos medios como fuente de información, porque cuentan no solo la parte ideológica, sino económica, política, cultural. Hay no un cruce de caminos, sino una verdadera autopista donde hay muchísima información, pero siempre hay que utilizarla sabiendo
que las fuentes nunca son inocentes y en este caso son muy culpables de ser tendenciosas. Pues muchas gracias, Mario. En este caso vamos a dar paso a un familiar de Manuel Fernández, en este caso Jaime Balaguer, que, bueno, que es un poco el artífice, el germen de este homenaje, de que rescatemos la figura de don Manuel, porque además escribió un artículo que yo creo que además fue muy compartido en redes sociales, y además fue el que de alguna forma empezó, ¿no?, este proceso que ha acabado con esto y que espero que continúe por muchos años más. Sin más, espero que estoy convencido de que hará una valoración de la biografía de don Manuel como solo una persona que es de su familia sabe hacer. Bueno, una tarea un poco compleja, pero a ver, este tema en realidad surge un poco del que se cumplían 80 años el pasado 6 de octubre de que lo asesinaran en el campo de la Isleta, que de eso hablará después Sergio en detalle, ¿no?, de la fase represiva. Yo me voy a centrar más bien en la parte de su vida. Entonces, un poco nos surgió, y lo comentaba con mis hermanos y tal, oye, pues mira, van a cumplirse 80 años y no va a salir nada, absolutamente en ningún medio de la prensa canaria. Un periodista, que sepamos además, el único periodista canario asesinado por motivos políticos. Yo he intentado averiguar si ha habido algún otro más, y en principio puede ser que haya... Claro, puede ser... bueno, mira, pues hay alguno más, pero bueno, uno de los pocos casos que hay, no abundan demasiado. Uno de los casos posiblemente más graves de represión de vecinos de Arrecife, o sea, que terminara de una manera más trágica, digamos, más violenta, y nos parecía un poco triste que pasara inadvertido y que no hubiera tal. Entonces me puse a la tarea de intentar escribir algo, ¿no?, que contara pues no solo su muerte, sino algo de su vida, y entonces fue cuando me di cuenta que yo de su vida no tenía ni idea de prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro la tesis de Mario, que resultó una fuente muy valiosa también para saber de qué hilos tirar y qué medios consultar, etc. Y bueno, la verdad que es muy difícil realmente, porque las personas que lo conocieron ya no están con nosotros, estuvieron tiempo y les podríamos haber preguntado sin duda muchas más cosas, y en realidad pues a través de los indicios, de las anécdotas que se conservan y tal, pues más o menos puede uno reconstruir cuál fue su actividad profesional y social, sobre todo, ¿no?, que es la que más nos interesa y la más relevante, ¿no? Él, a nivel periodístico, de lo que estuvo muy activo, digamos, sobre todo en la década de 1900 y de 1910, con lo cual una de las cosas que hay que entender es que él realmente, su principal actividad social está más bien enmarcada en la era de la restauración, digamos, ¿no?, en esa época del turnismo entre liberales y conservadores. O sea, que muchas veces cuando hablamos de su represión, pues parece que nos remitimos a la Segunda República como único imaginario, ¿no?, pero realmente él pertenece a un tiempo más pasado, que es donde él estuvo más activo, y estuvo más activo, digamos, en el sector próximo a los diferentes partidos republicanos que hubieron entonces, pues tuvieron en constante división y procesos de unión en Canarias y en todo el estado, y que eran, digamos, un poco el polo de oposición al régimen, ¿no? Eran, digamos, lo que sería el equivalente, entre comillas, a los antisistemas de entonces, ¿no? Porque en aquel entonces todavía el PSOE era una fuerza apenas emergente. Pablo Iglesias Pose no era todavía ni siquiera diputado, no lo sería hasta 10 años más tarde, en 1910, y precisamente lo sería de mano de los republicanos, ¿no?, de la conjunción republicano-socialista, ¿no?, electoral. Entonces, bueno, una de las cosas que llama la atención es eso, que él primero es director de dos periódicos de corta vida, primero del Cronista de Arrecife, con apenas 27 años, un periódico que surge después de 7 años de ausencia de periódicos en la isla. Ahí Agustín de la Hoz relata un poco quién era la persona que financiaba aquella operación y tal, y bueno, ahí las preocupaciones, digamos, hay una serie de elementos comunes de Manuel y el pensamiento, y en general que encontramos en todos los republicanos de la época, ¿no?, y que se irán sucediendo, ¿no? Hay por un lado, una visión trágica de España, de la situación que atravesaba el país, ¿no?, muy pesimista, ¿no?, también en el contexto del 98, ¿no?, de la derrota de Cuba y Filipinas, etcétera, que comparte. Hay un nacionalismo de fondo español también importante, ¿no?, que
que comparten el pensamiento liberal también del 19, etcétera, ¿no? Y que viene a decir que España es un país que necesita modernizarse y construirse como nación, dejando atrás tres principales adversarios, que son el clericalismo, los gobiernos monárquicos y, digamos, se me ha olvidado uno. Y el caciquismo, perdón, sí, un poco la sintonía me he puesto un poco nervioso en este momento. Muy en la onda del pensamiento también de Joaquín Costa, etcétera, ¿no? de como los grandes males de España, ¿no? La monarquía, la iglesia y los caciques, ¿no? Digamos. Estos son los tres adversarios y realmente en los trabajos de Manuel se notan esos tres elementos como los principales adversarios. Sin embargo, también se nota un estilo todavía diferente hacia la autoridad. Realmente hay un tratamiento siempre de los cargos políticos y militares muy diferente y muy de respeto, sobre todo porque en aquella época todavía está fresco en la memoria de muchos militares liberales que habían sido progresistas, etcétera, que eran, digamos, próximos ideológicamente. Y de hecho esto está mismo en el cronista de Arrecife, pues cuando viene se manda un destacamento aquí, pues lo recibe y además loas al general y que bueno, que además dinamiza la actividad económica de aquí y tal. Luego, otro de los elementos de sus escritos es también la preocupación por la isla, ¿no? La imagen de un Lanzarote como un pedazo olvidado de España, absolutamente, que las autoridades no atienden, que no hay inversión pública, en algunos momentos bastante dramáticos, en mitad de una sequía le mando un artículo a Tenerife diciendo que prácticamente la gente aquí se estaba muriendo de sed, y describe unos cuadros bastante oscuros, digamos, en varias etapas de la vida económica y social de aquí. Entonces, bueno, yo he encontrado trabajos y menciones a él en multitud de periódicos, lo que lamentablemente la mayoría están perdidos. El cronista de Arrecife mismo, que se editaba los días pares, por ejemplo, solo quedan 4 ejemplares, ¿no? Y estuvo prácticamente más de un año editándose todos esos días pares, por lo cual queda muy poco sobre él. ¿Cómo se llama? Luego está el semanario La Aurora, donde él comparte bastantes reflexiones sobre el trabajo, etc. Hay una muy interesante que yo creo que sin dudas de él es una de las pocas que viene firmada con iniciales MF, pero por el tipo del estilo retórico es exactamente muy parecido al de él, y además usa algunas expresiones de él que es sobre la emancipación femenina. Además él se identifica como autor, dice como hombre soltero, etcétera y tal, y otra de las cosas que suele hacer mucho es esconderse detrás de citas de gente más cualificada que él, ¿no? Y es exactamente el mismo estilo de escribir de él, que es plantear una idea y luego fundamentarla en citas de gente muy importante, ¿no? Que en este caso es Concepción Arenal y Stuart Mill, los que le sirven para arropar su idea de que efectivamente la mujer tenía que dedicarse a la actividad económica y que eso de que no trabajara era una soberana perjuicio social y de todo tipo, etc. ¿no? Por supuesto dice que no a profesiones rudas, pero bueno, teniendo en cuenta que el escrito era de 1900 y estaba escrito aquí en Lanzarote, pues digamos aquí en las Islas Canarias, pues no estaba nada mal. Él ahí también refleja algunas cuestiones personales, por ejemplo, se muestra también un compungido por lo que parece que es la muerte de su padre natural, que acababa de fallecer, que refleja el semanario de Aurora, y luego él escribe 2 semanas después, que aunque no lo menciona con su nombre, él habla de que ha perdido un maestro, un guía, tal, y la verdad que se muestra muy pesimista. De hecho, Agustín de la Hoz, en un manuscrito inédito que tenéis, que es muy interesante, en Memoria de Lanzarote, sobre la historia del periodismo aquí, lo describe como un eterno pesimista, como una persona tendente también a momentos de depresión, etcétera, y de cierta tristeza, ¿no? Y de hecho debería decir, bueno, que se ahoga en vasos de agua, de que está todo, y que no consigue que la gente entienda la tragedia que está viviendo el país, ¿no? Entonces un poco esas serían algunas características de su personalidad. Hay otra parte muy interesante que comenta Agustín de la Hoz, que dice que Manuel Fernández fue un asiduo colaborador del Motín. Esto es difícil de verificar. El Motín era un semanario satírico, se editaba en Madrid, que estaba a cargo de don José Náquez, que era una personalidad muy polémica de la época, y que era profundamente anticlerical. Esto es bastante posible, y además luego yo he rascado el Motín a ver qué menciones hay a Arrecife, y efectivamente hay algunos comentarios anticlericales de Anónimo. Bueno, hay un comentario primero inicial en el año 1900 hablando de un tal Manuel Fernández de Arrecife que se ha suscrito al Motín.
Y luego, los años siguientes aparecen varios comentarios sobre los párrocos de aquí, de Arrecife, de manera jocosa, ¿no? Irónica, etc. Y luego él sí que firma, tanto en El Obrero como en El Progreso, con su firma y nombre de apellidos también, un par de comentarios anticlericales. Son bastante, realmente inocentes, incluso satíricos en realidad, ¿no? Pero un poco reflejan esa idea que tenían los republicanos de que el clericalismo pues, asfixiaba culturalmente a la sociedad, ¿no? En el sentido de, bueno, pues que si el párroco de aquí decía que iba a haber un terremoto de manera inminente, que tenía aterrorizados a los niños y que estaba provocando incluso carcajadas entre los mayores y tal, y que eso obedecía a su afán de recaudar más, ¿no? De que la gente le entraba miedo, ¿no? Y lo donara más pensando que se iba a morir en un terremoto, y luego tiene un artículo curioso en el que él arremete contra ya muy un poco moralista, en el que arremete contra el sacramento de la confesión, y ese sí que lo firma él. Dice, bueno, que esto de que los curas anden preguntando a los jóvenes si han hecho tal o cual cosa, primero le mete a los jóvenes ideas que a lo mejor antes no tenían, y luego en segundo lugar corrompe también la mente de los propios curas al estar pensando en esas cosas. Entonces él no entendía eso del sacramento de la confesión y que era mejor dejarse de tal. Era un poquito... siempre eran con sorna, y además es un espacio muy habitual de los republicanos de entonces el hacer un poco de sátira respecto a la iglesia, porque era un espacio común con mucha gente. O sea, tanto los liberales como incluso los anarquistas, etcétera, leían mucho el Motín y todas estas publicaciones anticlericales, porque digamos era un espacio compartido. Unos serían revolucionarios, otros serían más institucionalistas, etcétera, pero todos compartían ese, digamos, y cuando uno hacía la broma sobre lo que había dicho tal cura sobre la forma de vestir de las mujeres de Arrecife, pues se provocaba una risa que era compartida, digamos, con un amplio espectro de gente independientemente de su ideología. Eso le causaría, como sabemos, a José Náquer un problema enorme, porque cuando, no sé si saben, cuando Mateo Morral comete el atentado contra Alfonso XIII, se le presenta en la imprenta, parece que no conocía a nadie más en Madrid, y el Náquer, bueno, según él, en un acto de conciencia, pensando que si entregaba a ese hombre lo iban a ahorcar, dijo que contrario a la pena de muerte no lo denunció, lo cual le costó a Náquer una pena de prisión, y sin embargo se desató en todo el país un movimiento en pro de su liberación. Y es uno de los actos que curiosamente hace también Manuel Fernández aquí en Arrecife, de hecho un acto de la Sociedad Democracia solicitando la libertad del señor Náquer. Náquer al final estuvo solo 2 años en prisión por ese delito, digamos, de encubrimiento involuntario, ¿no? de la huida de Mateo Morral, y es curioso que aquí en Arrecife también se realizó este acto y era a distancias también Con lo cual puede ser que esta sospecha de Agustín de la Hoz de que Náquer estaba metido en el motín, pues sí, posiblemente tuviera bastante de realidad, ¿no? Sobre todo visto otros comentarios, etc. Otros temas que le preocupan, bueno, uno de los temas clave de su biografía es efectivamente la conformación de la Sociedad de Obreros de Arrecife, ¿no? En 1902. Él escribe varios artículos preparatorios en La Aurora y tal, animando a esta unión de los obreros de Arrecife. Finalmente se constituye, él queda como presidente y deciden tener un periódico que es El Proletario, que consigue vivir apenas 7 meses. Hay una versión que publica El Progreso que dice que el periódico fue cerrado a base de multas del alcalde de entonces, eso es lo que, del Obrero de Tenerife, que digamos que es el periódico matriz, digamos, ¿no? Que representa a la Asociación Obrera de toda Canarias, ¿no? Donde se iban tal. La de Arrecife sería la quinta, después de la de Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Santa Cruz de la Palma, y luego vendría la de Arrecife. Claro, esto efectivamente es como una especie de germen del movimiento sindical, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que con los parámetros de los republicanos de entonces, o sea, hay deferencia hacia la autoridad, se trata de organizar a los obreros, y de mantener un punto de tensión con ellos no partidista del todo, porque había cierta preocupación. Al fin y al cabo el sufragio masculino se había instaurado en 1890, los obreros empezaban a votar y había también un interés en organizarlos políticamente, ¿no? Y eso pasa no solo en Canarias, sino pasa en todo el país, ¿no? Entonces es muy curioso, Manuel Fernández va incluso al acto del 1 de mayo, el desfile que hay en Santa Cruz de Tenerife, lo sabemos por El Obrero, que se presenta ahí, y esos actos, por ejemplo, culminan en un teatro ahí en Santa Cruz de Tenerife y están presentes, por ejemplo, el gobernador civil, incluso las autoridades militares. O sea, por lo cual era un 1 de mayo que tampoco que fuera... o sea, que
donde ese movimiento de obreros mostraba también cierta deferencia hacia las autoridades que existían y, bueno, planteaba sus reivindicaciones. Al año siguiente, cuando Agustín de la Hoz también escribe que se le atribuye a Manuel Fernández la organización de una huelga de carpinteros aquí en Arrecife, a la que se unirían después marineros, y por la cual, según sabemos por otro periódico, él recibió pasquines y anónimos y cierto hostigamiento también, ¿no? Eso es de los temas principales. Entonces, de la actividad de esta sociedad se saben varias cosas, gracias también a lo que ha quedado en la Sociedad Democracia, en sus actas, etc. Ahí, bueno, ya en el discurso inaugural, digamos, de Constitución, él muestra que una de las intenciones, o de las que comenta, es proceder a la alfabetización de la gente, y de los asociados y de los obreros. De hecho, habla incluso de que el periodista Isaac Viera, que según Agustín de la Hoz debía estar enfrentado con él, pero que luego él siempre lo trata de amigo. Yo no sé muy bien qué relación tenían exactamente, pero que también iba a participar en esas labores. Parece que también efectivamente ha quedado más rastros, digamos, y vestigios en la Sociedad Democracia de que efectivamente se desarrollaron estas labores de alfabetización gratuita para los obreros. También otra de las campañas que inició, según sabemos por el obrero, es una contra el juego de azar. Los juegos de azar, que en ese momento pues y las apuestas, que eran un entretenimiento también de las clases populares y tal, y que entendía que contribuían a la corrupción, a las deudas, ¿no? A que las familias más humildes contrajeran deudas, etc. También otro de los males que él veía. En esa asociación, además, él hace una defensa muy fuerte también de la persona de José Cabrera Díaz, ¿no? Que luego sería el fundador del Partido Nacionalista Canario y tal. Claro, en esa asociación obrera, de hecho, llegaron a figurar personas como Secundino Delgado, que también estuvo por ahí y hicieron sectores, digamos, en torno a esa asociación. Luego también hay una mención, perdón, que salto otra vez al tema de la alfabetización, precisamente de la campaña de Tomás García Guerra, que debía presentarse a las elecciones en aquel momento, y que también lo identifica y le agradece Manuel Fernández su donación a la biblioteca de la Sociedad Obrera de aquí de Arrecife en este proceso de alfabetización. O sea, que parece que esto fue uno de sus temas más, digamos, más preferentes, ¿no? Y bueno, luego después encontramos otra serie de trabajos de él. Bueno, otro comentario posterior, ya años más tarde vuelven a aparecer en diversas publicaciones, algunas de Tenerife, algunos comentarios de él. Vuelve a aparecer otro artículo de él cargando contra el párroco de aquí por haber insultado a don Benito Pérez Galdós, que era una de las sacrosantas figuras de los republicanos entonces. Y haber cargado contra publicaciones como El País y El Heraldo de Madrid, que eran publicaciones que por lo visto se leían aquí, porque si el párroco estaba cargando contra ellas es porque consideraba que estaban influyendo aquí entre los vecinos de Arrecife, ¿no? Entonces, él ahí además carga contra eso y tal, y bueno, que los defensores de la Santa Libertad y tal, y que si porque esto de la Santa Libertad también lo mencionan mucho, y de hecho en esas reuniones de las asociaciones obreras de Canarias se terminaba usualmente entonando la Marsellesa.